El expresidente Martín Vizcarra se presentó este martes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, convocado para responder por la denuncia constitucional número 424 interpuesta en su contra por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vizcarra está acusado, junto a la exministra de Justicia, Ana Revilla, de presuntamente designar de manera irregular a Daniel Soria, Luján, como Procurador General del Estado, un acto que habría vulnerado los requisitos legales. Según la denuncia, la supuesta designación irregular contraviene los artículos 309 y 381 del Código Penal, que tipifican los delitos de negociación incompatible y nombramiento indebido. Al respecto, el vacado exmandatario justificó su negativa a declarar argumentando que ya renunció al antejuicio político, un mecanismo que protege a altos funcionarios públicos. El caso se centra en la presunta falta de trayectoria de defensa del Estado de Soria Luján, requisito fundamental para asumir el cargo. Este detalle fue señalado como el núcleo del supuesto delito, que involucra al ex jefe de Estado y a su entonces ministra de Justicia. Antes de abandonar la sesión, Vizcarra expresó su desacuerdo con la citación. Respeto al Congreso, pero no estoy de acuerdo con la decisión que han tomado. Si ya renuncié al antejuicio, ¿qué decisión tomarían si en caso deciden quitarme el antejuicio? Sí, una reflexión de un par de minutos, por favor. El Ministerio Público sobre este tema presentó una denuncia ante el Congreso. El Congreso tiene dos opciones: o manda al archivo la denuncia o dice la denuncia es procedente. Yo estoy, en función de lo que ha mencionado y ha definido el Tribunal Constitucional, renunciando al derecho al antejuicio político. ¿Qué pasa en caso cualquiera de las dos alternativas asume el Congreso? Una es de que decida denunciar, o sea, que proceda a la denuncia. Van a llegar a la conclusión que yo me he adelantado y he dicho: acepto el derecho, renuncio al derecho al antejuicio. Entonces van a gastar horas hombre, una serie para llegar al final a la misma situación de que paso nuevamente en la investigación al Poder Judicial, al Ministerio Público. Pero también podrían optar por ustedes archivar, ¿no? Ustedes analizan, ven y dicen: no procede esta denuncia, y la archivan. ¿En qué caso quedaría? Porque yo ya renuncié y ya, entonces renuncio, entonces va a quedar en una situación un poco difícil. Porque el Tribunal Constitucional ya lo determinó, ¿no? Esto me hace recordar el hecho que no se acepte una renuncia de un derecho, me hace recordar que también yo como ciudadano he sido sujeto en una oportunidad a un proceso de inhabilitación. Y cuando este proceso llegó a la comisión permanente, yo justo estaba con descanso médico porque tenía un problema de salud. Y envié la justificación de no presentarme con el certificado médico que estaba impedido por 2 o 3 días, que de ahí podía participar. Y la comisión permanente, caso único en el Congreso, puso a votación el hecho de si estaba o no estaba enfermo. Y ganó de que no estaba enfermo. En consecuencia, se dio por no presentado dentro de... O sea, no se hizo caso al certificado médico. Es situación en la cual me encuentro ahora, ¿no? Renuncio expresamente y dicen: no puedes renunciar, cosa que es un derecho ciudadano que más un poder como el Congreso debe respetar. Igual yo respeto al Congreso, aunque no estoy de acuerdo de la decisión que he tomado, ¿no? Pero como en lo que a mí me respecta como investigado, ya ha concluido las preguntas, mi derecho de guardar silencio, la cuestión previa que el congresista Vergara ha presentado, ahora van a tomar seguramente el mismo camino y proceso con la exministra, ¿no? Entonces, yo le pido permiso ya para retirarme porque habría concluido mi participación aquí en esta subcomisión, señora presidenta. Gracias.
Tiene la palabra el fiscal adjunto supremo, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, por el término de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. La presente investigación inicia a mérito de una denuncia formulada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra Daniel Soria Luján, entonces Procurador General del Estado, y contra la funcionaria Ximena Niyú Cáceres del Busto, como encargada de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese mismo escrito de denuncia se solicitó la elevación de un informe a la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento o aceptación ilegal de cargo por parte de quien entonces se desempeñaba como presidente de la República, ahora investigado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, la entonces funcionaria también y ahora investigada, Ana María Teresa Revilla Vergara. El contexto de la presente investigación tiene su origen en el proceso para elegir al Procurador General del Estado. En este caso, al abogado Daniel Soria Luján, quien es nombrado como Procurador General mediante una resolución suprema, la misma que entonces fue suscrita por Martín Alberto Vizcarra Cornejo y refrendado por su entonces ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla. Días previos a la emisión de la resolución suprema, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro, hizo entrega al entonces secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Jim Mijichis, de un file que contenía el currículum vitae documentado del señor Daniel Soria Luján, a fin de que revisara la documentación y se elabore el proyecto de resolución suprema. En ese sentido, el señor Mijichis elaboró el documento Evaluación al abogado Daniel Soria Luján, cumplimiento de los requisitos exigidos para Procurador General del Estado. El documento contiene un cuadro con los requisitos para el cargo de Procurador General. ¿Qué se cuestiona en este caso? Que en el rubro gozar de trayectoria en la defensa jurídica del Estado se consideró el cargo ejercido por el abogado Daniel Soria Luján como asesor 1 de la adjuntía en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, cuya función era elaborar demandas en proceso de inconstitucionalidad y acción popular para garantizar la defensa jurídica de la Constitución y el Estado de Derecho. Dato que, por cierto, según postula el Ministerio Público, no es compatible con una defensa jurídica del Estado. Y es lo mismo también que ha informado la Contraloría General de la República. Con esta información, señores, el órgano de control institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emite un informe de acción de oficio posterior, de fecha 31 de enero del 2022, en el que concluye que se advirtió indicios de irregularidad que afectarían el proceso de designación del entonces Procurador General del Estado, porque se determinó que esta designación se hizo sin cumplir con el requisito de tener trayectoria en defensa jurídica del Estado, al que hacía referencia entonces el artículo 15 del Decreto Legislativo 1326, que conceptualiza a la defensa jurídica del Estado como aquella actividad de orden técnico legal que ejercen los o las procuradoras en atención a las disposiciones contenidas en aquel decreto legislativo, condición que no cumplía el entonces Procurador del Estado. Esto es coincidente incluso con lo señalado por el especialista legal de la Dirección Técnica Normativa de la Procuraduría General del Estado en el informe 5/2022, que forma parte también de los elementos de convicción. Ahora bien, aparte de no cumplir con el requisito para ser nombrado Procurador General del Estado, también se infringieron presupuestos para emitir una resolución suprema, ya que aquella debía emitirse en función a un informe técnico que en ese caso le correspondía a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al literal D del artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, que señalaba esa obligación a la Oficina General de Asesoría Jurídica.
el órgano de control institucional del Ministerio de Justicia, al emitir el informe de acción de oficio posterior, contiene un análisis del proceso de designación del Procurador General del Estado y ha señalado que lo expuesto evidencia que la Resolución Suprema 17-2020-YUS del 1 de febrero de 2020 fue visada por la señora Juana Ximena Cáceres del Busto, quien en esa fecha estuvo encargada de la Oficina General de Asesoría Jurídica sin haber contado con un informe técnico legal. En función de esos antecedentes, el Ministerio Público inició una investigación y ya ha llegado hasta una denuncia constitucional, que es la que es materia de esta sesión. Se imputa al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en principio, el delito de negociación incompatible y se le atribuye haberse interesado indebidamente, en forma directa, en la designación de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, toda vez que habría emitido la Resolución Suprema número 17-2020 del 1 de febrero de 2020 a efectos de que se formalice su designación. No obstante, al momento de suscribir el precitado dispositivo legal, no se habría emitido el informe técnico legal que correspondía a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia, despacho que entre las funciones tenía revisar y visar esos proyectos de resoluciones. A la investigada Ana Teresa Revilla Vergara se le atribuye haberse interesado indebidamente también en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, toda vez que habría suscrito la Resolución Suprema antes referida a efectos de que se formalice aquella designación. También se le atribuye el delito de nombramiento ilegal de cargo a ambos investigados, a Martín Alberto Vizcarra Cornejo y a Ana Teresa Revilla Vergara. A ambos se les atribuye haber designado a Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, a pesar que este abogado no cumplía con los requisitos legales para el cargo. Esta designación se materializó mediante la Resolución Suprema 17-2020 del 1 de febrero del 2020, pese a que no contaba con trayectoria alguna en la defensa jurídica del Estado, conforme lo exige el numeral 8 del artículo 15.1 del decreto legislativo 1326, que establece lo siguiente: en el caso del Procurador General del Estado se requiere además trayectoria en la defensa jurídica del Estado, trayectoria que no tenía entonces Daniel Soria Luján. Esos son los cargos, señora Presidenta. Creo que mi abogado ha sido bastante claro al sustentar que no se ha cometido ninguna falta, ningún delito para la suscripción de la Resolución Suprema 017 del 1 de febrero del 2020, hace 5 años, donde como presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Justicia, firmó la resolución designando al Procurador General de la República. Se ha investigado por diversas instancias y determinan que efectivamente que no he incumplido en absoluto el MOF ni el ROF que compete como funcionario público. Cuando yo tengo al frente mío la Resolución Suprema para firmar, constato que está avisada por la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, por la doctora Juana Jiménez Cáceres del Busto, quien incluso el año 2022 ha sido investigada por el propio Ministerio de Justicia y determina que no ha incumplido ningún procedimiento interno del Ministerio. Si el propio Ministerio dice que la funcionaria que visa la Resolución Suprema no tiene ningún proceso, porque el propio sector determina de esa forma, no tiene sentido que en mi calidad de presidente de la República, que no tiene la función de revisar ni supervisar las propuestas que vienen en los ministerios, esté sujeto a un proceso generado por el Ministerio Público. Más aún cuando le explico, señora presidenta, cuando yo he sido sujeto de investigación por el Ministerio Público, he sido citado y he respondido todas las preguntas del Ministerio Público, con amplitud, largo, no con 10 minutos, sino en un cuestionario de más o menos 4 horas con el Ministerio Público. Y después de resolver todos los aspectos, el fiscal a cargo dijo: ¿dónde está el delito? No encuentro, ¿no? Esto de aquí no tiene otro camino que el archivo. Perfecto, quedé tranquilo.
porque efectivamente aquí no hay ninguna falta, ningún delito. Sin embargo, después cuando es mi abogado el que va a hacer la consulta de cuando se procedía con el archivo correspondiente, porque después de 4 horas se vio que no había ningún documento. No, ya es una decisión de otro carácter de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de denunciar. Entonces, este es un típico caso donde no hay una justificación legal, objetiva, sino hay simplemente un carácter político para hacer la denuncia. Yo espero que aquí en el Congreso de la República sea un análisis objetivo de los señores congresistas, de sus abogados, de sus asesores que tienen, y van a determinar que en absoluto hay ninguna falta, ningún delito de mi parte. Sin embargo, estoy aquí dando la cara y explicando, como siempre he sido citado, por el Congreso siempre he venido. Pero también quiero decir que en reiteradas oportunidades que he venido con el respaldo de la razón y la verdad, luego he sido decepcionado porque finalmente el Congreso igualmente procede con la denuncia, sin tomar en cuenta los argumentos que con tanto esfuerzo con el abogado les ponemos a consideración. Por todo ello, siendo absolutamente consciente de que en este aspecto no he cometido en esta investigación ningún delito, ninguna falta, yo ante usted y ante el íntegro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales renuncio al derecho de antejuicio político sobre esta investigación. Muchas gracias, señora congresista. Tiene la palabra Bien, señor. el 8 de fiscal agosto adjunto. del 2012, el Tribunal Constitucional emite sentencia en el expediente 156-2012, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional en Lima, caso César Humberto Tineo Cabrera. En el fundamento, si me permite un momento, en el fundamento 40 indica esta sentencia: los funcionarios enumerados en los artículos 99 y 100 de la Constitución, pero que ya no ejercen función pública, pueden renunciar a la prerrogativa funcional del antejuicio político. No se requiere que la renuncia sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República para que produzca efectos jurídicos. Basta que sea solicitada en forma expresa, como ha acontecido en esta sesión. La presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de oficio, lo que implica que el Ministerio Público y el Poder Judicial inician una propia investigación con autonomía e independencia, sin que estén obligados a las conclusiones del Congreso de la República. Eso refiere la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso que he invocado, señora Presidenta, y pido que en todo caso esa solicitud de renuncia sea extensiva o se haga la pregunta también a la investigada, también en este caso, para efectos de que se surja ver si la aplicación es en ambos casos o solo parcialmente y poder continuar la sesión en ese sentido. Gracias. Las denuncias son personales. Eso va a depender de la señora Ana Revilla pronunciarse. Señora Presidenta, también aceptaría a renunciar la prerrogativa del antejuicio político. Gracias, señora Ana Revilla. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la renuncia mencionada por los denunciados Martín Vizcarra y la señora Teresa Revilla, el proceso de acusaciones se desarrolla conforme a los artículos 99 y 100
de la Constitución y el artículo 89 del reglamento. En las normas indicadas se señala que el proceso concluye si se trata de antejuicio político con el levantamiento del fuero para que sea procesado por la justicia penal ordinaria o con el archivo. No culmina con la renuncia del denunciado. En tal razón, aquí la labor se concede en este caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluir con el proceso. A continuación, se le ofrece la palabra a los señores congresistas, miembros de esta subcomisión, a efecto que formulen sus preguntas a las partes, comenzando por el congresista delegado Víctor Flores Ruiz. Tiene la palabra el señor congresista Flores Ruiz. Señora Presidenta, muchísimas gracias por darme la Si me palabra. permite, señora Presidenta, quiere decir que no se va a respetar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia. Estamos procediendo con la sesión. Espero su respeto Sí, a con el debido esta respeto. subcomisión. Luego le daremos dirijo. la palabra. La palabra el congresista Flores Ruiz. Sí, señora Presidenta, yo quisiera por favor pedirle, con el mayor respeto posible, que aclare si es que vamos a continuar con la sesión o, en todo caso, su palabra final. Estamos continuando con la sesión. Una Por cuestión eso le pre- hemos dado la palabra a usted. Correcto, muchísimas gracias. En la primera sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de fecha lunes 23 de septiembre del 2024, me designaron como delegado de la presente denuncia constitucional y voy a formular algunas preguntas para el denunciado, señora Presidenta, por su intermedio. Continúe con la pregunta. Muy bien. Para el señor Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de expresidente de la República. A través suyo, señora Presidenta, la primera pregunta. Narre usted el procedimiento detallado y pormenorizado que realizaba para suscribir una resolución suprema. Respuesta, por favor. Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Señora Presidenta, con la disculpa del caso, quisiéramos informarle que dado que nosotros hemos aceptado renunciar a la prerrogativa constitucional de antejuicio político, mi patrocinado se acogerá a su derecho a guardar silencio a efectos de hacer valer sus derechos en la etapa jurisdiccional y fiscal correspondiente. No hay problema, tiene su derecho a guardar silencio. Continúe, señor Muchas gracias, señora Presidenta. congresista Víctor Flores. Pregunta número 2. ¿Qué documento requería usted para firmar una resolución suprema? De igual Tiene la manera, palabra. señora Presidenta, se acoge a su derecho a guardar silencio. Por favor, que responda el Sí, señor Vizcarra, ya que él es el denunciado. Sí, señora Presidenta, señores congresistas, tal como lo ha explicado con mucha claridad el representante del Ministerio Público, existe ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde dice que el funcionario público, cuando ya deja de serlo, tiene el derecho de renunciar a la potestad del antejuicio político para directamente, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, poder hacer respetar nuestros derechos. En consecuencia, ya hemos públicamente, lo he hecho conocer a usted y a los miembros de la subcomisión, que hemos renunciado a este derecho que tenemos. En consecuencia, ya no tiene sentido responder porque ya está planteada la renuncia, ¿no? Entonces yo, con todo respeto, yo siempre he asistido y he respondido a todos los cuestionamientos, pero en este caso ya hemos renunciado, entonces nos acogemos al derecho de guardar silencio a las preguntas que hubiera, ¿no? O sea, puede ser 1, 2 o 10, nos acogemos a ese derecho de guardar silencio. Continúe con las preguntas porque nosotros nos debemos y procedemos según los artículos 99 y 100 de la Constitución.
Muchísimas gracias, señor presidente. Continúo. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el procedimiento para firmar la Resolución Suprema 17-2020 JUS del 1 de febrero del 2020, con el que se designó al señor Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado? Tiene la palabra. Sí, guardo silencio haciendo uso de mi derecho. Continúe, señor Víctor Muchas gracias, Flores. señora Presidente. Cuarta pregunta. El literal D del artículo 25 del Decreto Supremo 013-2017 JUS, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, prevé que la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia debe, abro comillas, revisar y visar los proyectos de dispositivos legales que expida la alta dirección, debiendo contar previamente con el informe técnico o legal elaborado por el órgano o entidad cuando corresponda, cierro comillas. Advirtió la omisión de este documento. De no ser así, ¿requirió el documento para ser suscrito? Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Hago uso de mi derecho de guardar silencio. Gracias. La palabra el congresista Víctor. Muchas gracias, señora Presidente. Pregunta número 5. Antes de la designación del señor Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, ¿tenía usted algún tipo de relación, conocimiento previo o referencia sobre él, ya sea profesional, personal o por terceros? Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Realmente da ganas de responder, pero hago uso de mi derecho de guardar silencio. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Sexta pregunta. ¿Cuándo o con cuántos días de anticipación aproximadamente recibió la propuesta de parte de la señora Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, que propone al señor Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado? Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Hago uso de mi derecho de guardar silencio. La palabra congresista Víctor Flores. Continúo. ¿Cuándo y en qué circunstancias conoció al señor Daniel Soria Luján? Tiene la palabra el señor Vizcarra. Hago uso de mi derecho de guardar silencio. Congresista Víctor Flores. Tiene la palabra. Pregunta número 8. En su escrito de descargo presentado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales, en el numeral 4.1.1.d de fecha 22 de abril de 2024, usted afirma que no existe ningún vínculo entre usted y Daniel Soria Luján. ¿Se reafirma en esta posición? Tiene la palabra el señor Vizcarra. Hago uso de mi derecho de guardar silencio. Tiene la palabra. Pregunta el número congresista 9. Víctor Flores Ruiz. Según el registro de visitas a Palacio de Gobierno, el 22 de enero de 2020 a las 4 de la tarde, es decir, 9 días antes de emitirse la resolución suprema que lo designó como Procurador General del Estado, usted sostuvo una reunión de 19 minutos con el señor Daniel Soria Luján. Pregunta, ¿cuál fue el propósito de la reunión y qué temas específicos abordaron? Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Reitero que hago uso de mi derecho de guardar silencio. La palabra congresista Pregunta. Víctor. Muchas gracias, señora Presidente. Pregunta número 10. Diga usted cómo fue la coordinación para desarrollar la reunión en Palacio de Gobierno el 22 de enero de 2020 a las 4 de la tarde con el señor Daniel Soria Luján. Tiene la palabra. Hago Martín uso de Vizcarra. mi derecho de guardar silencio, señoras. Pregunta número. La palabra congresista Víctor Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Pregunta número 11. Según su escrito de descargo, abro comillas, una de las funciones de quien ejerce la función de ministro de Justicia es la de proponer al presidente de la República la designación de los organismos públicos del sector justicia y derechos humanos. Es decir, quien propone el despacho presidencial al Procurador General del Estado es el ministro de Justicia. La pregunta, ¿coordinó usted con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, la designación del señor Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado? Tiene la palabra el señor Martín Vizcarra. Hago uso de mi derecho de guardar silencio. La palabra congresista Víctor Flores. Pregunta número 12.
¿Conoce usted al señor Samuel Abad Yupanqui? ¿Tenía usted algún tipo de relación, conocimiento previo o referencia sobre él, ya sea profesional, personal o por terceros? Tiene la palabra, señor Vizcarra. Hago uso de mi derecho a guardar silencio. La palabra, congresista Víctor Flores. Pregunta número 13. ¿Participó en alguna reunión con el señor Samuel Abad Yupanqui? Tiene la palabra, señor Martín Vizcarra. Hago uso de mi derecho a guardar silencio. La palabra, congresista Flores. Pregunta número 14. Según la nota periodística publicada por el Diario Expreso del 17 de noviembre del 2023 bajo el título, abro comillas, operador al descubierto, Samuel Abad hizo lobby por procurador de Martín Vizcarra, cierro comillas, donde se cita la declaración del señor Daniel Soria Luján realizada ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción, quien reconoció que entregó su currículum vitae al señor Samuel Abad Yupanqui, quien posteriormente le entregó a usted en enero del 2020. ¿Fue el señor Samuel Abad Yupanqui quien le entregó a usted el currículum vitae de Daniel Soria Luján? Tiene la palabra, señor Martín Vizcarra. Hago uso de mi derecho a guardar silencio. La palabra, Señora- congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señora Presidente. Estas son todas las preguntas que hemos tenido a bien hacer al denunciado Martín Vizcarra Cornejo, señora Presidente. Muchísimas gracias. Dejamos constancia que el denunciado Martín Vizcarra, haciendo uso de su derecho al silencio, no ha respondido a las preguntas del congresista delegado. Si algún otro congresista de la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene alguna pregunta, tiene la palabra congresista Flores. Sí, señora presidenta. Más que una pregunta, en realidad, bueno, buenos días con todos los colegas, señor expresidente. Más que una pregunta, en realidad, el tema que me obliga a intervenir en este momento es por una cuestión de formas y procedimientos. Más allá de reflexiones que podría hacer respecto al proceso o a la magistratura del Ministerio Público, más allá de la responsabilidad o no del imputado, hay un procedimiento que creo yo que tenemos que regir. Si bien es cierto, la renuncia del antejuicio político no está reglamentado por el Congreso de la República, ni se encuentra mencionado siquiera en el reglamento, mucho menos en la Constitución. En casos como estos, lo que nosotros hacemos, independientemente de que deberíamos respetar lo señalado por el Tribunal Constitucional, independientemente de ello, nosotros nos regimos por la práctica parlamentaria, señora. Entonces, rememorando un caso anterior del ex congresista Salaverry, él hizo lo propio, renunciando a su derecho de antejuicio político, y lo que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es someter al voto esta renuncia. En todo caso, frente a ello, yo, señora presidenta, hago una cuestión previa para que sometamos a voto la renuncia del señor Vizcarra. Antes de... Tiene la palabra. sí, Vizcarra. una reflexión de un par de minutos, por favor. El Ministerio Público sobre este tema presentó una denuncia ante el Congreso. El Congreso tiene dos opciones: o manda al archivo la denuncia o dice la denuncia es procedente. Yo estoy en función de lo que ha mencionado y ha definido el Tribunal Constitucional, renunciando al derecho del antejuicio político. ¿Qué pasa en caso cualquiera de las dos alternativas asume el Congreso? Una es de que decida denunciar, o sea, que proceda la denuncia. Van a llegar a la conclusión que yo me he adelantado y he dicho, acepto el derecho, renuncio al derecho al antejuicio.
Entonces van a gastar horas hombre, horas, una serie para llegar al final a la misma situación de que paso nuevamente en la investigación al Poder Judicial, al Ministerio Público. Pero también podrían optar por ustedes archivar, ¿no? Ustedes analizan, ven y dicen, no procede esta denuncia y la archivan. ¿En qué caso quedaría? Porque yo ya renuncié y ya, entonces renuncio, entonces va a quedar en una situación un poco difícil. Porque el Tribunal Constitucional ya lo determinó, ¿no? Esto me hace recordar el hecho que no se acepte una renuncia de un derecho, me hace recordar que también yo como ciudadano he sido sujeto en una oportunidad a un proceso de inhabilitación. Y cuando este proceso llegó a la comisión permanente, yo justo estaba con descanso médico porque tenía un problema de salud. Y envié la justificación de no presentarme con el certificado médico que estaba impedido por 2 o 3 días, que de ahí podía participar. Y la comisión permanente, caso único en el Congreso, puso a votación el hecho de si estaba o no estaba enfermo. Y ganó de que no estaba enfermo. En consecuencia, se dio por no presentado dentro de... O sea, no se hizo caso al certificado médico. Es situación en la cual me encuentro ahora, ¿no? Renuncio expresamente y dicen, no puedes renunciar, cosa que es un derecho ciudadano que más un poder como el Congreso debe respetar. Igual yo respeto al Congreso, aunque no estoy de acuerdo de la decisión que he tomado, ¿no? Pero como en lo que a mí me respecta como investigado, ya ha concluido las preguntas, mi derecho de guardar silencio, la cuestión previa que el congresista Vergara ha presentado, ahora van a tomar seguramente el mismo camino y proceso con la ex ministra, ¿no? Entonces, yo le pido permiso ya para retirarme porque habría concluido mi participación aquí en esta subcomisión, señora presidenta. Gracias, señor Martín Vizcarra, expresidente. Téngalo por seguro que acá, esta subcomisión, no perseguimos a nadie. Siempre estamos dentro de la ley, del reglamento. Les damos la oportunidad a todos los denunciados que se defiendan. Pero yo quiero aclararle el tema del antejuicio. El antejuicio se puede renunciar a la institución, pero no la renuncia a la persona. Eso es primero. En segundo lugar, existe una sentencia del antejuicio, pero que conlleva a la suspensión del proceso, de la denuncia. Y en ese sentido está limitando el derecho al Congreso de la República del mandato imperativo, en el cual no solamente tenemos una denuncia a usted, sino tenemos una denuncia, muchas denuncias a muchos funcionarios de la República. Y en ese sentido, por eso es que nosotros estamos continuando con este procedimiento, con esta denuncia, para que así sigamos con todas las denuncias constitucionales. Como usted bien ha dicho, podemos nosotros archivar o podemos enviar al Ministerio Público. No quepa duda que nosotros vamos a actuar dentro de la ley y esperando que este antejuicio, que se renuncia a la institución pero no a la persona, tenga claro, que sus asesores vean y en el sentido de quitarle una prerrogativa al Congreso de la República, no me parece que así está estipulado y usted como vicepresidente de la República va a entender estos casos. Gracias. Ya, muchas gracias. Señora presidenta, solo quisiera acotar un punto importante de lo que usted acaba de señalar, por su intermedio. Tiene la palabra, señor abogado. Muchísimas gracias. Acá no nos encontramos en un procedimiento de juicio político, sino en un procedimiento de antejuicio. Nosotros entendemos la facultad del Congreso de la República, en donde sí tiene una facultad sancionatoria, como lo es justamente en el juicio político. Lo que no sucede acá, porque acá la única decisión que pueden tomar ustedes es archivar la causa
o declarar al lugar la formación de la causa y emitir la correspondiente resolución autoritativa. Por lo tanto, justamente no tendría mayor razón que se prosiga con este procedimiento porque la prerrogativa no es en este caso del Congreso de la República. Ustedes tienen un deber, evidentemente, de controlar que las denuncias efectuadas, en este caso por el Ministerio Público, no tengan unas connotaciones políticas. Sin embargo, la prerrogativa del antejuicio es para la persona en correspondencia al cargo que ejerció. Y en consecuencia, señora Presidenta, entendemos nosotros que ese también ha sido el razonamiento esbozado por el Tribunal Constitucional al señalar que el ejercicio de renuncia, ¿no?, del derecho a renunciar a esta prerrogativa, a este privilegio, no puede ser sometido ni siquiera a votación. Y es por eso que el Tribunal Constitucional señala que de forma automática las competencias ya las tiene que asumir el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, señora Presidenta, solo para acotar, si estuviésemos en el supuesto de legalidad o de legalidad excesiva y ciñéndonos al artículo 89 del reglamento del Congreso, por supuesto, tanto el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo como la señora Ana Teresa Revilla ya efectuaron sus descargos correspondientes. Y en ninguna parte del artículo 89 señala que aquellos deban ser sometidos a un interrogatorio por parte de los congresistas que conforman la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Justamente el artículo 89 del reglamento del Congreso señala que a continuación se concede la palabra en este caso, los sujetos que han sido denunciados, y luego se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se delegó esta función. Y en ese sentido, habiéndose efectuado los descargos correspondientes, más allá incluso de la renuncia expresa a la prerrogativa que únicamente le corresponde al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y en este caso también a la señora Ana Teresa Revilla, ya no tiene razón de ser de que mi patrocinado continúe en esta audiencia y correspondería a ustedes, si deciden continuar con el trámite, que no tendría tampoco, reitero, mayor razón de ser, proseguir con el examen a los testigos que fueron propuestos. Muchas gracias. Para aclarar que la renuncia al antejuicio no ha sido aceptada por el Congreso y aclarar que esta subcomisión de acusaciones constitucionales es técnica y no política. Por eso es que tenemos, todos los asesores son constitucionalistas, penalistas, y téngalo por seguro que así estamos trabajando. Gracias. Breve. La palabra. Sí, breve, solamente para hacer una pequeña aclaración al señor abogado que acaba de intervenir y con todo respeto al representante del Ministerio Público. En realidad, lo que sucede aquí ante la renuncia del derecho ante juicio político marca una pausa en el proceso, o según lo que indica expresamente el Tribunal Constitucional, dice, basta que sea solicitada de forma expresa la presentación de la renuncia origina que el antejuicio político concluya de oficio, lo que implica que el Ministerio Público y el Poder Judicial inicien una investigación con autonomía e independencia, sin que estén obligados a las conclusiones del Congreso de la República. Sin que estén obligados a las conclusiones. O sea, no dice que el Congreso de la República expresamente tenga que terminar su trabajo, ¿no? O sea, desde este momento tiene usted conforme a lo que indica el Tribunal Constitucional, tiene usted la tarea de remitir al Ministerio Público todo lo actuado hasta este momento. Eso no significa que aquí acaba, ¿no? Por eso yo he sometido al voto para que se decida en el Pleno si se acaba o no se acaba. Pero como se decidió que no se acaba, se continúa con el antejuicio. Sin embargo, lo que se actuó hasta este momento tiene que ser remitido al Ministerio Público y el Ministerio Público iniciar... Congresista, ya no hay más debate, ya la subcomisión ya sí. hizo la votación, ya concluyó sobre este tema. Señora Presidenta, sí, con todo respeto. Lo que pasa es que estoy haciendo una nota aclaratoria a lo mencionado por el abogado de la defensa y además por lo mencionado anteriormente también por el representante del Ministerio Público. Solamente quería recalcar eso para que quede expresamente en actas. Gracias.
Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias, señora Presidente. A través suyo voy a formular algunas preguntas. Ya, perfecto. Voy a formular algunas preguntas, tal como le estaba diciendo, señora Presidenta, para la señora Ana Teresa Revilla Vergara, en su condición de exministra de Justicia y Derechos Humanos. Primera pregunta para usted, señora Ana Teresa Revilla Vergara. Por su intermedio, por favor, señora Presidente. Número uno. Muchas gracias. Narre usted el procedimiento que realizaba para refrendar una